No hay feria sin una buena copa de manzanilla en la mesa, pero ¿cuál es el proceso desde que se recolecta la uva hasta que esa copa de manzanilla llega a nuestra mesa? Pues hoy hemos venido hasta las bodegas de Barbadillo, aquí en Sanlúcar de Barrameda, y estamos con Antonio Enríquez, el capataz de las bodegas, que nos va a explicar un poquito cómo se lleva todo este proceso. Vamos a saludarlo. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Hola, Yasmin, ¿qué tal? Encantada. Pues vamos a entrar a la bodega y nos cuentas un poquito cuál es el proceso. Perfecto. Vamos para adentro. Bueno, Antonio, pues como estábamos hablando, cuéntame desde el principio, ¿cómo se consigue la manzanilla? Bueno, la manzanilla es un vino de crianza biológica, lo que nosotros llamamos crianza biológica porque dependemos de la biología, dependemos de un microorganismo, una levadura, para criar este tipo de vino, y la levadura lo que hace es crear un velo de flor sobre cada una de las botas que contiene el vino y nos lo mantiene libre de oxidación, libre del oxígeno. Entonces nos sale un vino muy diferente, es único en el mundo, es singular, porque ese vino se cría en todo su proceso de envejecimiento a lo largo de los años en ausencia del oxígeno, entonces mantenemos unas características muy similares a un vino joven, pero con todo el cuerpo y toda la potencia de la crianza. Entonces es un vino muy particular de esta zona nuestra, de Sanlúcar de Barrameda, también del Marco de Jerez, pero la manzanilla es exclusiva de Sanlúcar de Barrameda. ¿Y ese proceso desde que se recolecta la uva, exactamente cómo es? Bueno, desde la vendimia ya parte el vino, el vino que nosotros, la manzanilla viene de la uva Palomino fina, que es la variedad utilizada para la manzanilla, y desde la cosecha nosotros ya vamos apartando unos vinos que van a ir para esa manzanilla. Después esa manzanilla, cuando llega a la bodega, esa manzanilla no, el mosto que viene de esa recolección, de esa cosecha, pasa a la bodega, y en la bodega es cuando comienza su transformación en manzanilla. Su transformación la hace este velo de flor y la crianza que la provoca los edificios y el clima de Sanlúcar hace que se convierta ese vino que viene de vendimia a una manzanilla que es un vino ya diferente. Y el paso del tiempo que va a pasar por las diferentes bodegas, eso es lo que hace que se transforme ese vino joven que viene de vendimia a un vino ya con 5, 6, 7, 8 años, hasta límite biológico que puede estar en 10, 12 años de la manzanilla. Ese tiempo, esa transformación sí se produce en la bodega, a diferencia del vino que inicialmente viene de vendimia, de la cosecha. ¿Hay diferentes uvas? ¿Hay una uva concreta que solo es para la manzanilla? Para la manzanilla es la Palomino fina. Después nosotros en nuestro viñedo también tenemos otros tipos de uva, pero se dedican a otros vinos. Pero de la manzanilla de la Palomino fina, sale para la manzanilla e incluso sale para otros tipos de vinos. Nosotros en la bodega tenemos otros vinos que son de crianza oxidativa. Esos vinos de crianza oxidativa son los que no tienen velo de flor, se crían expuestos a la oxidación, aunque esté dentro de la bota, pero no tiene esa protección, como son los olorosos, los amontillados, los palos cortados. Todos esos vinos provienen también de la misma uva, del mismo tipo de uva. Entonces, nosotros con ese mismo tipo de uva somos capaces de elaborar una serie de productos diferentes. Elaboramos la manzanilla, el oloroso, palo cortado, amontillado, todo con un mismo tipo de uva, pero que va derivando en diferentes tipos de vinos que son, en su terminación, son casi completamente diferentes, aunque provenga del mismo origen, el mismo tipo de uva. ¿Tiene algo que ver la maduración de la uva? ¿Necesita un tiempo de maduración concreta para...? No, en este caso la uva en vendimia es la misma. La transformación se produce en bodega. En bodega es cuando, aunque sí hay una diferenciación, por ejemplo, en los vinos que van para los olorosos, si se cogen vinos prensa, vino que en vendimia ya tiene una diferenciación, los vinos yema, que los vinos yema son de las primeras prensas, no muy poca prensa o prácticamente con muy poca presión, el vino del caldo tal cual viene del campo, y los últimos vinos, que son los de prensa, sí se destinan para el oloroso, y los vinos de yema se cogen para las manzanillas, pero realmente la transformación se produce más en bodega. En bodega, la diferenciación entre esa crianza biológica y crianza oxidativa ya marca unas familias de vinos diferentes.
los vinos de crianza biológica, que van a ser las manzanillas, y vinos de crianza oxidativa, que van a ser el resto. Pero realmente la diferenciación, la característica del vino, aunque efectivamente en vendimia hay unas calidades que se separan, la transformación se va a producir en bodega y sobre todo a lo largo de los años. A medida que van pasando los años, pues van marcando el carácter de los vinos ese tipo de vino, pues se van marcando a lo largo de los años ese carácter que tiene. Los olorosos, aunque desde el principio, desde el inicio, viene con esa calidad, que suelen ser de los vinos de las prensas, y empiezan siendo olorosos. Después hay otro tipo de vino, que es el amontillado, que son todavía más complejos, porque el amontillado es una manzanilla que cuando ya se pone muy vieja, pasa a su crianza como amontillado. Entonces tenemos vinos que desde el origen, desde vendimia, sí se pueden ir ya marcando a qué destino va, y después tenemos vinos como el amontillado, que empiezan siendo manzanillas y terminan siendo amontillados. Pero como te decía antes, siempre partiendo desde la misma uva, y en bodegas cuando se van transformando esos vinos, principalmente con el tiempo y la vejez y la bodega, es cuando se van diferenciando esos tipos de vinos. Entiendo entonces que solo hay un tipo de manzanilla, ¿no? Pero si se pasa, pues pasa a ser ya otro tipo de vino, ¿no? Exacto. La manzanilla tiene esa crianza biológica, tiene un límite, tiene un límite biológico, que hasta que ese velo de flor tiene una vida, puede estar entre los 10-12 años aproximadamente. Cuando esa levadura muere, pues entonces deja expuesto el vino a como estaban los vinos, sus primos de esa familia, de los olorosos, los palos cortados. Entonces, cuando queda expuesto al oxígeno, empieza su crianza oxidativa. Entonces, esa manzanilla, que su velo de flor ha muerto, empieza su crianza como un nuevo vino, que ahora es un amontillado. Entonces, son vinos muy complejos, porque tienen un proceso desde que son vinos cosecha, desde que viene vino del año, que viene de la vendimia, pasan a hacer manzanillas, los tenemos en la bodega haciendo manzanillas durante toda su vida de manzanilla, y después al final de su vida como manzanilla inicia su proceso de amontillado, y ahí indefinidamente nosotros tenemos amontillado hasta de 150 años. Entonces son vinos que han estado en la bodega o van a recorrer la bodega durante mucho tiempo y cambiando sus características, porque no solamente la manzanilla se queda ahí y termina, sino que las manzanillas, cuando son muy viejas, siguen su vida, lo que pasa es que siguen su vida con otro tipo de vino. Entonces, ¿cuánto tiempo de crianza suele tener la manzanilla normalmente? En la mayoría de las bodegas, y nosotros también, tenemos dos tipos de manzanillas, lo que llamamos las manzanillas más jóvenes, que son las manzanillas finas, y después tenemos la manzanilla, un tercer tipo, la manzanilla comercial, que puede estar la manzanilla normal de venta que tenemos, que suele estar entre los 5 y los 6 años, en el resto de las bodegas incluso 4. Nosotros estamos por un poquito más por encima de la media, estamos en 6 años y medio, que suele tener la manzanilla solear, y después tenemos las manzanillas pasadas esas que se acercan al límite biológico. Entonces, esos tres tipos de manzanillas son las normales que tenemos, una manzanilla de unos 3 años, una manzanilla de 6 años y después una manzanilla de 9-10 años. Son los tres tipos de manzanilla que tenemos, la manzanilla fina, la manzanilla normal o la manzanilla que tenemos del consumo, la manzanilla normal, y después tenemos la manzanilla pasada, que es la más vieja, y las tres se comercializan con marcas diferentes y también incluso dentro de ese mismo rango hay algunas que también tienen marcas diferentes. ¿Cambia el sabor de la manzanilla con los años de crianza? Claro, cambia el sabor, el cuerpo de la manzanilla, cambia el color, aunque ese velo de flor que tiene la manzanilla lo que hace es aislarlo de la oxidación. Un ejemplo muy fácil de entender es como cuando muerdes una manzana, nada más que abres la manzana, la oxidación empieza, entonces ya se empieza a oscurecer. La manzanilla, cuando la sacas de esa crianza de velo de flor, también se empieza a oscurecer, entonces nosotros todo el proceso va enfocado a que no se produzca esa oxidación, que siempre esté bajo velo de flor y que a la hora de embotellarla se mantenga, que no se oxide, para que llegue al cliente en las mejores condiciones. Pero es verdad que cuando la crianza, la vejez de la manzanilla va pasando, ese velo de flor se va reduciendo, milímetros, poco a poco se va reduciendo, entonces se va exponiendo cada vez más al oxígeno. Entonces sí se va oxidando mínimamente, pero va cambiando de color. Entonces una manzanilla muy fina va a ser una manzanilla
pálida, muy pálida, un color muy tenue, y después sí va cogiendo un color más cobrizo, más oro, hasta la manzanilla pasada, que ya es un color más intenso. Entonces, en el color de la manzanilla se va, como las personas, se va viendo también el paso del tiempo por ella, aunque tenemos ese velo de flor, como te decía, que la libra de la oxidación, pero no del todo, porque el velo de flor con el tiempo se va perdiendo, se va reduciendo hasta que ya las manzanillas muy pasadas, incluso lo que lo pierde en algunas épocas del año lo va perdiendo, lo va recuperando. Entonces sí queda expuesta y se va viendo en el color. Se va viendo también en el sabor, porque también la manzanilla, cuanto más la manzanilla se va añejando, entonces los efectos del velo de flor sobre el vino también se notan más. La manzanilla no es inocua, no es decir, no es una capa, sino que está interactuando con el vino. La manzanilla está consumiendo alcohol, está consumiendo restos de azúcar que quedan dentro del vino, está consumiendo acético, volátil, dentro del vino. Entonces el vino sí va sufriendo una transformación también, aparte de la vejez, el añejamiento que va sufriendo con el tiempo, la interacción con el velo de flor, cuanto más tiempo está expuesta, también el vino va evolucionando. Entonces el velo de flor no es una membrana inerte, es decir, no está ahí y simplemente interactúa con el vino y se nutre de él. El velo de flor depende de todos esos componentes, de esos nutrientes que va restándole al vino para sobrevivir ella, necesita del vino. De hecho, esos nutrientes que necesita la manzanilla es lo que hace que nuestro sistema sea un sistema de soleras y criaderas, porque lo que hace es que el vino tiene que estar en constante movimiento, tiene que hacerse unas sacas y unos rocíos constantes para que esos nutrientes, el vino se vaya refrescando y la manzanilla se nutra de esos nutrientes, que también el vino va evolucionando porque con esa interacción que hace con la levadura. Es importante la temperatura, ¿verdad? Muy importante. La bodega no es un edificio cualquiera, no es un almacén. La bodega se llama bodega porque la bodega es la que crea las condiciones de temperatura y humedad para que se den las condiciones de supervivencia de la levadura. La levadura, al ser un microorganismo es biológico, necesita unos rangos de temperatura y humedad para sobrevivir. Si nos pasamos esos rangos o no llegamos, la levadura se debilita o muere. Entonces la levadura, los edificios, las bodegas, están construidos para conservar esa temperatura y humedad. Tiene la altura de los techos es bastante alta y la altura de apilamiento de las vasijas es bastante baja con respecto al espacio vacío que queda entre la última bota que se apila y el techo. Es decir, desaprovechamos mucho espacio. Nosotros desaprovechamos todo el espacio vacío que hay entre tercera altura que apilamos las botas y el techo, pues tenemos como 10 metros que desaprovechamos, no lo desaprovechamos, es para que el calor vaya para arriba y siempre las botas, la crianza, sea en las condiciones más óptimas, que es la parte más pegada al suelo. Los suelos de las bodegas están hechos de albero, no están enlozados, para que también nosotros, a base de riegos en verano, mantengamos la humedad. También en invierno pasa, los vientos los vientos norte en invierno son muy secos. Nosotros siempre contrarrestamos la sequedad con la aportación de riego, la aportación de humedad. Entonces esos dos valores, la humedad y la temperatura, son muy importantes. Y lo que te decía antes, la arquitectura de la bodega, el tener los techos a dos aguas, que suelen ser, la mayoría de las bodegas son a dos aguas, para que el sol que sale por el levante caliente una parte del techo, cuando la otra parte, la parte de poniente, está fresca. Y por la tarde, que el sol de poniente está calentando la parte del techo de poniente, la parte de levante está fresca. Entonces el techo a dos aguas también hace de que le dé frescura a la bodega. Los muros anchos y encalados, y sobre todo, y lo más importante, porque es la clave, es la orientación, y donde nosotros nos encontramos, que es en Sanlúcar, que lo que vamos buscando es el viento de poniente. Los vientos de poniente de Sanlúcar vienen del oeste es el Atlántico. Entonces nosotros, el viento de poniente que es predominante en Sanlúcar, es un viento cargado de humedad. Toda esa humedad que coge del océano nos la mete y atraviesa la bodega, metiendo un frescor húmedo, pero no corrosivo, es decir, no es estático, sino lo que hace es que atraviesa la bodega, y toda esa humedad del Atlántico, pues nos beneficiamos de ella.
y la cercanía al río, que estamos en la desembocadura del río Guadalquivir, que es otra fuente constante de humedad que tenemos durante todo el año. Entonces, esas condiciones que se dan en Sanlúcar, pues nos hace un vino único. Nosotros tenemos una denominación de origen única para la manzanilla, y porque nos diferencia a nuestros vinos primos hermanos de Jerez, que es el fino de Jerez o el fino del Puerto, y que nos los diferencia, aunque sean parecidos y el sistema es el mismo y los campos sean los mismos, pero en la crianza, por la localización que tenemos, nos lo hace que sea diferente. Entonces la manzanilla es única por el enclave en el que estamos, que es en Sanlúcar de Barrameda, por esos vientos de poniente, por la cercanía del río, que nos da una humedad mucho más abundante que en las localidades vecinas, y que nos hace sacar un vino único diferente a los demás. Pero por eso digo que la climatología y la arquitectura de la bodega son muy importantes, porque eso es lo que nos va a mantener la temperatura y la humedad para criar el velo de flor. Y el velo de flor es lo que nos va a permitir crear ese vino tan especial que nos lo mantiene. Somos de los pocos regiones del mundo, por no decir la única, que tenemos un vino blanco que somos capaces de criarlo durante 10-12 años. Todo lo demás, aunque no es un vino blanco como tal, porque es un vino fortificado, es un vino que se le añade licor, no es un vino propiamente de vendimia, es un vino tranquilo, pero con ese sistema de criaderas de solera y con la temperatura y humedad que somos capaces de administrar aquí, somos capaces de un vino blanco criarlo durante larga duración. A la hora de conservarlo, aquí en los barriles le decís bota, ¿verdad? Claro. ¿Es importante la madera, la bota o...? La madera sí es importante, no tanto el envinado. En las bodegas de Rioja, por poner un ejemplo de Ribera del Duero, las bodegas de tinto, sí es muy importante el envinado interior que tenga la bodega, el tipo de madera, el tueste que se haga en la fabricación. Para nosotros intentamos anular ese envinado, porque no queremos que se le transmita al vino nada. No queremos transmitirle tanino, no queremos transmitirle, sino simplemente lo que sí queremos es la porosidad de la madera. Porque aunque el vino se mantiene aislado del oxígeno a través del velo de flor, interiormente dentro de la bota, el vino sí sufre una microoxigenación a través de los poros de la madera. Los poros de la madera no dejan salir el vino, pero sí tiene ese intercambio con el oxígeno microporoso, es muy, muy leve. Y para nosotros en el marco de Jerez, la madera que más se utiliza es la de roble americano. Tenemos algo de castaño que se utilizaba también, pero prácticamente se ha unificado ya. Y el roble americano es el que tiene todas las bodegas, incluso del marco de Jerez y Sanlúcar también, es el roble americano el más extendido, el que más se utiliza como madera por ese motivo, por la porosidad que tiene el roble americano. Y en cuanto al público que lo consume, ¿qué público suele consumir más la manzanilla? Bueno, la manzanilla ha sido un vino, si nos remontamos a la historia, no fue tanto la manzanilla como los vinos de Jerez, que han sido vinos de reyes, de las cortes en Inglaterra, Francia. Ha sufrido, tenemos muchos años de historia y ha sido un vino mucho de exportación a otros países, de consumo nacional. Y en los años 80, que en los años 80 estaba el fino, sobre todo era tanto el fino también mucho se comercializaba, aunque la manzanilla era más aquí, estaba en toda España, era el vino de España, el fino Quinta de Forne, el tío Pepe, veíamos el toro en todas las carreteras, el tío Pepe en la Puerta del Sol de Madrid. Entonces era un vino que se consumía en toda España, igual que todos los productos que venían del marco de Jerez. Se consumía el brandy, ahora hay muchos más licores, está la ginebra, el ron. Antes el brandy era el vino de la sobremesa, ¿no? Entonces casi todos los vinos del marco de Jerez han estado presentes en España durante muchos años, porque era el vino que se consumía más en España. Las tendencias han cambiado, ya hay vinos blancos, los tintos, aunque siempre estaban los tintos, ¿no? Y eso, pero han cambiado mucho la tendencia, y ya la manzanilla se ha quedado un poco más localizada a niveles de Andalucía, y también a lo mejor insistiendo un poquito más aquí en la zona de Andalucía occidental, ¿no? Huelva, Sevilla sobre todo, Málaga, la costa, aunque se consume, nosotros exportamos a España entera, pero se ha quedado más localizado en la parte de Andalucía. Y sí, vamos, la manzanilla, eso antes se consumía mucho, ahora se consume algo menos, porque ahora hay mucho más competencia, está la cerveza por ahí, que también se consume mucho, pero realmente sigue siendo un vino muy consumido, más localizado, pero también se consume mucho. Ha pasado también a ser un vino de restaurante, más consumirlo no es más como antes, que se consumía en cualquier momento, sino que ahora sí lo consume más para las comidas.
para festividades, ¿no? para a partir de primavera, que empiezan todas las fiestas de la primavera, la romería, las ferias, sobre todo, y sobre todo para comer, porque es un vino, es verdad que es un vino que por su graduación es un vino que hay que tomarlo con cuidado, no se puede, hay que tomarlo con tranquilidad, y viene muy bien para maridaje y sobre todo para cuando estás comiendo. No, es un vino muy complicado para cuando no estás comiendo, hay que tener mucho cuidado con él. Entonces, sobre todo está enfocado eso, a la comida, ¿no? Para otros ámbitos es muy complicado, ¿no? Tú no vas a tomar una manzanilla, aunque puedas tomarla fresquita en la playa o cuando estás haciendo deporte, a lo mejor no se te apetece tanto, por eso digo que se enfoca más para eventos, para cuando tú tienes unas comidas, que eso también se diferenció con el tiempo, de que también el fino y la manzanilla se había enclavado durante mucho tiempo, que era un vino para los aperitivos, y es un vino para mí que se puede tomar perfectamente, de hecho se hace más y está mucho más enfocado para las comidas. Puedes comer perfectamente con una manzanilla durante toda la comida, no solamente al principio, sino puedes maridar perfectamente con pescado, con los aperitivos, con jamón, con queso, entonces lo puedes utilizar perfectamente para toda la comida. Pero sí que dado su graduación y dado que es un vino con mucho cuerpo, es un vino potente, entonces nos aconsejamos tomarlo solo o tener una copita, porque no es conveniente abusar, pero eso viene muy bien siempre con amigos, en comidas, pero siempre que sea sobre todo a eso, que esté acompañado de algo. ¿Puede ser que esté más centrada la manzanilla en sí en un público un poco más adulto? Sí, la verdad es que cuesta más trabajo meterlo en el mercado de los jóvenes. Los jóvenes se guían más por tendencia y las tendencias son más volátiles, van cambiando mucho. La manzanilla es un vino, por lo menos nosotros llevamos ya 200 años haciéndolo, entonces es un vino tradicional, sobre todo de las personas más mayores, pero como te decía, en la juventud eso cambia muy pronto, es decir, en cualquier momento vuelve como una tendencia, igual que empezó el rebujito en la feria y que ya está extendido en toda la feria, y la juventud toma mucho rebujito en feria, pues en cualquier momento cambia la tendencia y empiezan a tomar también manzanilla en cualquier otra época del año. Sí están más consolidadas las personas mayores y sobre todo porque, por lo que te decía, porque su consumo suele estar más enfocado en el almuerzo, en una cena, y el joven bebe en cualquier parte, ¿no? El joven no le hace falta estar en un restaurante para beber, entonces sí está enfocado ya en personas ya más mayorcitas, que le interese ya otro sabor, el vino. Es verdad que la manzanilla es un sabor también poco o más inusual en esta época, que predominan los dulces. La manzanilla, al ser un vino salado, amargo, ligeramente amargo, musalino, como te decía, especialmente seco, porque son vinos muy secos. Estamos fuera de las tendencias actuales, ¿no? Que gusta más un batido de fresa, algo de chocolate, un refresco azucarado que tiene muy dulce. Entonces también choca con esas tendencias de la juventud que relacionan el dulce con lo bueno, y no tiene por qué. Tampoco estoy en contra de lo dulce, pero sí es verdad que los sabores secos son más, están desnudos en cuanto al sabor y enmascaran menos. Es decir, el vino que tomas, un vino seco, es más difícil enmascararlo con otra cosa y se presenta tal como es. Ya que estamos hablando del tema del rebujito, después de la crianza que lleva la manzanilla, ¿es un pecado en algún momento mezclarla con un refresco común? Yo lo consideré mucho tiempo así, no me gustaba mucho la idea del rebujito, porque al contrario que otras bodegas de tinto, por ejemplo, que destinan sus vinos a lo mejor de peor calidad, que ya tienen más se la subió la acidez y tal, lo destinan a hacer mezclas con gaseosa, con otro tipo de vino. La manzanilla no tiene lotes malos, es decir, la manzanilla es un vino muy homogéneo, se va homogenizando, entonces la manzanilla nunca está mala. La manzanilla puede ser más vieja o menos vieja, pero no tenemos lotes que no se nos vayan, que no se estropean. Entonces, el producto que nosotros utilizamos para hacer el rebujito es un producto que se puede vender perfectamente solo, de hecho se vende solo o se vende mezclado con gaseosa para hacerlo, ¿no? Entonces es un producto que nosotros lo podríamos vender perfectamente solo y que no le estamos reduciendo la calidad para hacer el rebujito. Es un vino perfectamente de la misma calidad que lo estamos viendo cuando lo embotellamos. En ese aspecto, para mí sí es un poco lastimoso echarle una gaseosa para que sea más consumido, pero bueno, es parte de los productos que también, de hecho, de esa forma también se consume, porque a lo mejor si no lo hace no llegaría a un público que de esa forma a lo mejor no
no probaría la manzanilla y que además a lo mejor sirve de iniciación para que más adelante sí se interese por los tipos de manzanilla que tenemos, ya sin mezclarlo con la gaseosa, ¿no? Pero es otra forma de llevar la manzanilla a esos sectores, quizás también la juventud, aunque no es el único, de que no han probado la manzanilla y sí que a través del rebujito pues pueda llegar a probar y acostumbrarse a esos sabores, que de otra forma, de forma directa a lo mejor no le llegaría, ¿no? Y ya para terminar vamos a hablar un poquito de las bodegas, de los vinos que tenéis aquí. Sé que tenéis muchísimas botas también aquí, cuéntame un poquito. Sí, nosotros tenemos 30.000 botas, o también le llamamos vasija porque realmente la bota es la más usual, pero dentro del parque de vasijas que tenemos hay diferentes tipos. Nosotros tenemos también otra vasija que es el tonel, tonel o el tonelete, depende de la capacidad que tiene. Está el bocoi, otro tipo de vasija, incluso otro que es el bombito. Tenemos botas de diferentes capacidades, medias botas que de 15 arrobas, botas de 30 arrobas, 32, 34. Dentro del parque de botas, aunque parece homogéneo, pero realmente lo compone diferentes vasijas. Sobre todo es más usual ese de tener diferentes tipos de vasijas en Sanlúcar. Las localidades de Jerez y el puerto suelen tener las bodegas más unificadas en lo que es la bota jerezana de 500 litros de 30 arrobas, que es la más común nuestra también, pero nosotros tenemos más variedad aquí. Entonces, nosotros tenemos 30.000 vasijas y como muchas veces preguntan en las visitas, a veces cuando vienen todas llenas de vino, porque la bota es una vasija que no hecha de muchas piezas de madera, que no las une nada, sino lo único que la une es la humedad que tiene el vino, que hace que la madera se hinche, y los arcos que la mantienen, los aros de hierro que la mantienen, es lo que mantiene la estructura de la bota. Entonces es un recipiente que no tiene ningún tipo de pegamento ni nada, sino que se mantiene por sí solo. Y lógicamente eso lo tiene que dar la humedad del vino. Una bota vacía lo que hace es estropearse y ya no se puede utilizar. Entonces el parque de botas que nosotros tenemos siempre tiene que estar lleno de vino, aparte de que nosotros tenemos vino en depósito y tal, porque son los trasiegos que se hace, pero sí que tenemos ese número de botas repartidas por diferentes bodegas. Tenemos 13 bodegas en el casco de Sanlúcar, y ahí tenemos toda esa parte de esa bodega destinada a la crianza. Después tenemos otras instalaciones, los embotellados, las zonas de tratamiento, otras instalaciones, pero sí tenemos esas 30.000 botas repartidas entre esas 13 bodegas, que poco a poco nos estamos quedando dentro del casco histórico de Sanlúcar. Pues el pueblo cada vez se hace más grande, y la mayoría de las bodegas sí poco a poco tienden a salirse fuera al extrarradio, montando bodegas nuevas, pero nosotros seguimos estando dentro del casco histórico, y la mayoría de ellas incluso en el casco cultural, el casco histórico de Sanlúcar, pues estamos al lado del Castillo de Santiago, estamos al lado del Palacio de los Duques de Medina y Sidonia. Entonces tenemos las instalaciones justamente al lado, y han ido casi en paralelo también, de parte de la historia de Sanlúcar, pues al lado está nuestra bodega como espectador de todos los acontecimientos históricos de los últimos siglos, ¿no?, de Sanlúcar. Pues muchísimas gracias, Antonio. Si te parece, ahora vamos a ir a probar esa manzanilla, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias. Pues vamos a verlo, Antonio. Vale. Muchas gracias. Pues ahora sí vamos a brindar por las bodegas de Barbadillo y por la Feria de Marchena. Muchas gracias, Antonio. Nada, a ti.